Hola a todos, qué alegría, qué gustazo, qué bendición saludarlos. Hoy martes 9 de diciembre. Estamos en nuestra serie Los símbolos de la Navidad. Hoy es el día 9 y se titula Las pastorelas, una aventura de fe. En esta serie de Navidad nos vamos a dedicar a estudiar símbolos y tradiciones de Navidad que hacemos en esta época navideña, porque es importante saber la razón por la que hacemos las cosas. Muy a menudo tenemos tradiciones, hacemos cosas en diferentes fiestas, así nomás por costumbre, ni sabemos por qué, no sabemos de dónde vienen, no sabemos por qué las hacemos, simplemente las hacemos porque sí, porque siempre lo hemos hecho y ya está. Y eso no está bien, tenemos que saber por qué hacemos las cosas, de dónde viene. Y a lo mejor nos damos cuenta que no viene de un buen lugar y las dejamos de hacer, o las hacemos con más conciencia cuando nos damos cuenta cuál es el motivo. Especialmente en la época navideña, todas las tradiciones navideñas tienen que apuntar a Jesús. Si no apuntan a Jesús, no las hacemos. Si no apuntan a Jesús, no son de Navidad, son cualquier cosa menos de Navidad, porque Navidad es Jesús. Navidad significa nacimiento, y es el nacimiento de Jesús. Por eso comenzamos hablando del nacimiento y estuvimos estudiando diferentes elementos del nacimiento, y a partir de hoy vamos a ir a muchos otros elementos de Navidad, cosas que usamos en Navidad, desde las luces y las esferas hasta tradiciones como las pastorelas. ¿Qué son las pastorelas? Las pastorelas son representaciones de la historia de la Navidad. Es como el nacimiento del que hablamos, pero en movimiento, en obra de teatro. ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Las hacemos? ¿No las hacemos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Vamos a hablar de eso el día de hoy, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu amor, tu gracia, tu cuidado, especialmente por Cristo Jesús, tu Hijo, a quien enviaste la tierra para darnos salvación. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el centro de nuestra vida, el todo de nuestra vida. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Hoy no vamos a leer un texto en específico, sí voy a mencionar yo varios textos bíblicos, pero vamos a reflexionar en qué son las pastorelas. ¿Está bien? ¿Está mal? Las pastorelas, como ya dije, son una representación teatral en forma de obra de teatro de la historia de la Navidad. Muy a menudo se tratan del viaje de los pastores hacia el portal de Belén. Por eso se llaman pastorelas, porque es una historia de los pastores viajando hasta el portal de Belén. Y esa idea de pastorela, de pastores, es muy antigua. Viene desde la época medieval y tenía el propósito de evangelizar o de enseñar la fe, especialmente la historia de la Navidad, a la gente sencilla. Por eso pastorela, porque la gente sencilla, mucha era del campo, también eran pastores. Entonces los pastores eran un símbolo, un personaje con el cual la gente sencilla se puede identificar. Piénsalo, en la Edad Media la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. La mayoría de la gente no tenía una Biblia. ¿Cómo les contaba la historia de la Navidad? Bueno, puede ser en los vitrales, con dibujos, como los nacimientos, pero también con representaciones en movimiento, películas de aquella época, ¿no? Podríamos decir, no existían las películas, pero las pastorelas eran representaciones en movimiento de la historia de la Navidad. Aunque no se limitaba a la historia de los pastores viajando a Belén, a veces se trataba de la historia también de los sabios de Oriente, y siempre tiene más o menos los mismos personajes. Las pastorelas casi siempre tienen los mismos personajes, obviamente José, María y Jesús, aunque muy a menudo José, María y Jesús muy a menudo son personajes secundarios, porque la historia a veces más bien se trata de los pastores o de los sabios yendo hacia Jesús, y termina con esa escena de la adoración a Jesús. Así es que serían personajes secundarios, no porque sean secundarios, sino porque solo salen hasta el final cuando llegamos a ellos. Y bueno, se hizo tradición desde época muy antigua que hubiera también dos personajes, o dos grupos de personajes, los ángeles y los demonios, o el diablo. Y muy a menudo las pastorelas se tratan de los pastores queriendo llegar a adorar a Jesús, de los sabios queriendo llegar a Jesús, los ángeles ayudándoles y los demonios o el diablo deteniéndolos. Y cuando esta tradición llegó acá a América, cuando se descubrió América y los misioneros europeos comenzaron a evangelizar estas tierras, pues estas fueron unas herramientas muy importantes. Por eso son tan famosas y tan conocidas, por lo menos en México y en otros países latinoamericanos, porque eran una herramienta muy tradicional y muy antigua desde el principio de
del choque de dos mundos, las culturas prehispánicas y las culturas europeas, muchas de ellas cristianas o cristianizadas, entre comillas podríamos decir, y las pastorelas era una herramienta de evangelización. Por eso son tan tradicionales. El problema fue que con el paso del tiempo, las pastorelas comenzaron a perder el propósito inicial, es enseñar la historia de Jesús, y comenzaron a mezclarse con ideas no bíblicas, con ideas no cristianas, y comenzó a enfatizarse más al diablo, a los ángeles, que el propio viaje hacia Cristo Jesús. En muchas pastorelas después ya ni Cristo ni aparecía. De hecho, tan es así que hubo una época en la que la propia Iglesia Católica prohibió las pastorelas. Estaban prohibidas porque se habían convertido en algo más de la mentalidad popular que de la enseñanza cristiana del Evangelio. Así es que esta es nuestra conclusión. Las pastorelas en sí no son buenas ni son malas. Depende de cuál sea su propósito y contenido. Puede haber pastorelas en la mayoría de nuestras iglesias cristianas, evangélicas, bautistas o de la denominación que seamos. En la mayoría de nuestras iglesias hay presentaciones de obras de Navidad, ¿no? No les llamamos pastorelas, pero son algo similar a las pastorelas, representaciones de la historia de la Navidad o de algo relacionado a la Navidad. Así es que no son malas. Es bueno hacer una representación que nos enseñe la historia de la Biblia, que nos enseñe a enfocarnos en Jesús. Así es que no es que las pastorelas estén bien o mal, sino depende de su propósito y contenido. Si la pastorela tiene el propósito de enseñar la historia de la Navidad, de enfocarnos en Jesús, si su contenido es bíblico o por lo menos congruente con lo que dice la palabra de Dios, amén, hagámoslas. Presentémoslas, veámoslas y dejemos que Dios nos hable a través de ellas. Pero si vemos una pastorela o si sabemos de una pastorela que no está basada en la Biblia, no tiene el mensaje del Evangelio, no se centra en Jesús, sino en un montón de otras ideas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pues sería bueno no participar en ellas y no hacerlas. Me parece que el principio es muy sencillo. La Navidad se trata de Jesús, y si es Jesús el que es exaltado, gloria a Él. Pero si Jesús no es exaltado, si Jesús no es el centro, y si lo que se cuenta no es congruente con el testimonio bíblico, mejor no participemos de ello. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a las enseñanzas del día de hoy, mis queridos hermanos. ¿Qué nos pueden enseñar las pastorelas? 3 cosas quiero compartir con ustedes. Número 1, seguir a Cristo es una aventura de vida. La manera clásica, tradicional de las pastorelas es la historia de un viaje, ya sea de los pastores, generalmente pastores, o de los sabios de Oriente, que van a encontrarse con Jesús, que van a adorar a Jesús. Ayer hablábamos de ese viaje de los sabios de Oriente y decíamos, hombres sabios siguen buscando a Jesús. Mi amado hermano, seguir a Cristo es una aventura de adoración a Él, para seguirlo a Él. Jesucristo dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo es una aventura que requiere darlo todo por seguirlo a Él. De eso se tratan las pastorelas y me parece que ese punto es bueno. El esfuerzo, la aventura, la disposición de darlo todo por llegar a Cristo Jesús y adorarlo. Por seguir a Cristo Jesús, por buscar a Cristo Jesús. Número 2, seguir a Cristo es una lucha entre el bien y el mal. A menudo en las pastorelas, la trama principal es la lucha entre el bien, que quiere ayudar a los pastores a llegar a Belén, y el mal, que quiere detener a los pastores para que lleguen a Jesús. Ahora, hay que tener cuidado con eso también. Porque la Biblia no dice que haya sido así. La Biblia sí dice que los ángeles le dijeron a los pastores, vayan a Belén y miren esto que ha acontecido. Y los pastores fueron corriendo. También la Biblia dice que los sabios de Oriente, hubo una estrella en el cielo. Podemos decir que esa estrella es un mensajero, un ángel de Dios. Y después también les fue dado aviso a los sabios de Oriente en sueños. Así es que sí, sabemos que tanto a pastores como a sabios hubo mensaje de Dios para que fueran a Cristo Jesús. Nunca se nos dice que hay demonios o el diablo tratando de impedirlo. No nos dice eso la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios sí nos dice que
que hay una lucha entre el bien y el mal. El apóstol Pablo dijo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestados, principados y gobernantes de las tinieblas. Amado hermano, sí hay fuerzas malignas en este mundo que quieren detenernos, que no descansan y que su propósito es que no lleguemos a Dios, que no adoremos a Cristo, que no sigamos al Rey de Reyes. No se nos dice que eso pasó en aquella época, pero sí sabemos que eso pasa en todas las épocas. Aunque no se nos diga, sabemos que sí hay esa lucha desde siempre. El conflicto de los siglos, decía por ahí un himno bautista muy antiguo. Hay una lucha, mi amado hermano, entre el bien y el mal. Y más nos vale estar del lado del bien. ¿Cuál es el lado del bien? Del lado de Dios. ¿Cómo estamos del lado del bien? Entrégate a Él. Cree en Cristo, busca a Cristo, sigue a Cristo. Seguir a Cristo es una aventura de vida. Seguir a Cristo es una lucha entre el bien y el mal. Y seguir a Cristo es estar del lado del bien. Y número 3, seguir a Cristo es esperanza de victoria. En las pastorelas siempre, o por lo menos tradicionalmente, después hubo todo tipo de pastorelas, algunas pues muy feas, donde ganaban los malos. Hay todo tipo de pastorelas, algunas vulgares, algunas donde meten todo tipo de temas contrarios a la palabra de Dios, y hay que evitar ese tipo de cosas que no agradan a Dios. Pero en la pastorela tradicional, con el propósito de enseñarnos la historia de la Navidad, siempre ganaba el bien, siempre llegaban, pues porque eso nos dice la Biblia, que los pastores llegaron a adorar al niño Jesús, que los sabios llegaron a adorar al niño Jesús. Porque seguir a Cristo es esperanza de victoria. En Él tendremos la victoria. Aunque a veces no parezca, aunque a veces parezca que están ganando los malos, siempre gana Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Romanos 8 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que nada puede separarnos del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto es para todos. Me encanta las pastorelas que incluyen los pastores, gente sencilla de los judíos, del pueblo de Dios, sencillos, hasta pobres, podríamos decir, quizá alguno de ellos, no necesariamente, pero sí gente normal. Y por el otro lado, los sabios de Oriente, gentiles, no eran del pueblo de Dios, pero también fueron incluidos, gente con más posibilidades económicas, traían oro, incienso y mirra. Pero Dios busca a todos e invita a todos a que lo sigan. Las pastorelas nos recuerdan la aventura de fe, la de seguir a Cristo, que es una aventura de vida. Seguir a Cristo es una lucha entre el bien y el mal, y seguir a Cristo es esperanza de victoria. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos a ser esa clase de gente que busca seguir a Cristo con todo el corazón. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.